Era solo otra tarde ajetreada en Harry's Diner, donde el aroma a café recién hecho y hamburguesas a la parrilla llenaba el aire. Michelle acababa de terminar su turno de 6 horas. Le dolían los pies de correr entre las mesas. La joven de 17 años se recogió el pelo oscuro en una coleta desordenada mientras contaba las propinas. $87 no estaba mal para un jueves. Sin embargo, cada dólar contaba para su fondo universitario. Una buena parte de sus ganancias seguía destinándose al mantenimiento de su preciada posesión, un Honda Civic 2012 ligeramente destartalado. El coche no era gran cosa con su pintura plateada descolorida y una pequeña abolladura en el parachoques trasero, pero para Michelle representaba 2 años de sueldos seguros, innumerables horas extras y el dulce sabor de la independencia. Lo compró hacía 3 meses y la sensación de sostener esas llaves por primera vez todavía le dibujaba una sonrisa en el rostro. Un viento traía un ligero frío mientras abría la puerta trasera del restaurante. Se despedía de su compañero de trabajo Raj tras el mostrador. Las luces del aparcamiento proyectaban largas sombras sobre el agrietado. Un rugido distante de motocicletas le llamó la atención. Un grupo de motociclistas se había reunido cerca del otro extremo del estacionamiento. Sus chaquetas de cuero reflejaban el tenue resplandor naranja de las farolas. Michelle no le dio mucha importancia. El coche estaba justo al lado de la carretera y a menudo recibían todo tipo de clientes, desde camioneros hasta grupos de motociclistas. Había atendido a suficientes como para saber que la mayoría eran personas normales a las que les encantaba escribir. La voz de su madre resonaba en su cabeza, recordándole siempre que estuviera alerta en los estacionamientos por la noche. Rebuscando en su desgastada mochila, encontró las llaves del auto enterradas debajo de su libro de texto de biología y a medio terminar las tareas. Los eventos del día se repetían en su mente. El examen sorpresa de química. Estaba bastante segura de que había acertado. La divertida historia que su mejor amiga le contó en el almuerzo sobre su desastrosa lección de manejo y la amable pareja de ancianos que le había dejado una propina extra generosa después de que ella ayudara a limpiar el batido derramado de su nieto. Los faros del Honda parpadearon en respuesta a su llavero y ella. Ya podía imaginarse en casa, acurrucada en el sofá, quizás viendo esa nueva serie de Netflix de la que todos hablaban. Su hermano menor probablemente estaría acaparando la tele jugando videojuegos. Pero tal vez podría convencerlo de cambiar de aires con la promesa de compartir las papas fritas que le sobraron en el diner. Al acercarse a su coche, notó que entraban más motos al aparcamiento. Estos raiders eran diferentes del primer grupo. Sus motos eran más nuevas, Shahine y sus chalecos de cuero tenían parches visibles. No los reconoció. Se movían con un propósito. Algunos estacionaban sus motos de una manera que parecía casi estratégica, aunque Michelle no pudo explicar exactamente por qué cruzó esa idea por su mente. Estaba a solo unos pasos de su coche cuando escuchó el distintivo sonido de botas en el pavimento detrás de ella. El sonido no era apresurado ni agresivo, solo pasos firmes y deliberados que parecían acercarse. La tarde de repente se sintió más fresca y la distancia hasta la puerta de su coche pareció alargarse más de lo debido. Fue entonces cuando escuchó una voz profunda. «Oye, espera un segundo». La voz no era amenazante, si acaso. Sonaba casi amigable, como alguien a punto de preguntar por direcciones, pero algo en el estómago de Michelle le decía que no iba a ser una simple conversación sobre la gasolinera más cercana o cómo llegar a la autopista. Su mano se apretó alrededor de las llaves mientras se giraba ligeramente, vislumbrando una figura alta en su visión periférica. Los eventos que se desarrollarían en los próximos minutos cambiarían por completo su perspectiva sobre su seguridad, su comunidad y la naturaleza a veces engañosa de las primeras impresiones. Pero en ese momento, de pie en la tenue luz del estacionamiento, no tenía forma de saber que esta tarde de jueves aparentemente normal estaba a punto de convertirse en algo más que normal. El alto motociclista se acercó al auto de Michelle. Sus pesadas botas crujieron contra la grava suelta del estacionamiento.
Tenía la complexión de un jugador de fútbol americano con hombros anchos bajo su chaleco de cuero. Pero lo que más le llamó la atención fue su barba gris pulcramente recortada y las amables arrugas alrededor de sus ojos. Parecía más un abuelo que una figura amenazante. Pero el corazón de Michelle aún latía con fuerza al recordar todos esos videos de seguridad que habían visto en la escuela. «Disculpe la molestia», dijo su voz, con un suave rugido que le recordaba a su tío Tom, «pero noté que algo andaba mal con tu coche cuando llegaste antes». Hizo un gesto hacia la parte trasera de su Honda, manteniendo una distancia respetuosa que, de alguna manera, la puso aún más nerviosa. ¿Por qué era tan educado si algo andaba mal? La mente de Michelle repasó las posibilidades que acababa de pasar. La revisión del coche el mes pasado. Gastar una buena parte de sus ahorros en mantenimiento. El mecánico le había dado un certificado de buena salud. ¿Podría haber salido algo mal desde entonces? No podía permitirse otra reparación, no con las tasas de solicitud de la universidad a punto de pagar. La luz trasera del motorista continuó señalando específicamente. «Vaya, está del lado del conductor, es muy peligroso conducir así, sobre todo de noche». Sacó el teléfono, aparentemente para usarlo como linterna. Quería echar un vistazo rápido. Podría ser una conexión suelta. Todo lo que había aprendido sobre seguridad en el estacionamiento le gritaba que no saliera del coche, pero otra parte de su cerebro razonó que las ventanas del restaurante estaban justo ahí, con Raj y otros clientes claramente visibles dentro. La moto parecía auténtica, y si su luz trasera estaba realmente apagada, podría recibir una multa. Sus padres definitivamente no estarían contentos. Mientras debatía qué hacer, notó que 2 motociclistas más se acercaron flanqueando a la primera. Eran más jóvenes, probablemente de unos 30 años. Ambos llevaban chalecos similares con parches que no pudo distinguir con la luz del estudio. Uno sostenía lo que parecía un teléfono con cámara, lo que le pareció extraño. «Probablemente debería pedirle a mi padre que lo revise cuando llegue a casa», Michelle dijo con la voz más firme de lo que sentía. Su mano ya estaba alcanzando la manija de la puerta del coche. «Solo tomará un segundo». El motociclista más joven con el teléfono dijo. Su tono amigable pero de alguna manera más insistente. «Más vale prevenir que lamentar, ¿verdad?». En contra de su buen juicio, Michelle se encontró saliendo del auto. El aire fresco de la tarde le golpeó la cara mientras daba 2 pasos cautelosos hacia la parte trasera de su Honda, manteniendo a los motociclistas en su visión periférica. Fue entonces cuando lo escuchó. El sutil clic de la puerta de su auto abriéndose de nuevo detrás de ella antes de que pudiera darse la vuelta por completo. Alguien se había deslizado al asiento del conductor. Sus llaves aún estaban en su mano, pero presionó el botón de desbloqueo cuando salió. El motor rugió al encenderse y por un momento el tiempo pareció detenerse. Su mochila estaba allí, su teléfono, los libros de texto que necesitaría para las clases de mañana. Todo. El motociclista mayor no se había movido, pero ahora definitivamente estaba grabando con su teléfono. Los otros 2 se quedaron completamente quietos observando su reacción. La mente de Michelle se quedó en blanco. Luego aceleró a toda marcha. ¿Debería gritar? Corre de regreso al restaurante. Intenta detener el auto. De alguna manera, pero algo no estaba del todo bien en esta situación. Los motociclistas no corrían hacia sus motocicletas, no intentaban detenerla. Solo observaban, grabando, esperando. Era casi como si esperaran que algo específico sucediera. El auto comenzó a alejarse lentamente, casi con cautela. Michelle sintió que el corazón le latía con fuerza en los oídos, pero al abrir la boca para pedir ayuda, la expresión del motociclista mayor cambió a algo inesperado. No era amenaza ni triunfo, sino algo que parecía casi aprobación. Y eso dijo con calma, aún grabando, es exactamente. Qué rápido puede pasar, pero no te preocupes. Esto no es lo que crees. Estamos a punto de enseñarte algo que podría salvarte la vida algún día.
Michelle se quedó congelada en el estacionamiento, viendo cómo su Honda plateado se alejaba. Su mente luchaba por procesar lo que el motociclista mayor acababa de decir. ¿Qué querías decir? Esto no era lo que pensaba. El auto literalmente se alejaba frente a ella. Podía sentir su pecho apretándose, su respiración se volvía superficial. 2 años de ahorros se esfumaron en segundos. Entonces, algo extraño sucedió. En lugar de acelerar hacia la autopista, su auto giró lenta y cuidadosamente al final del estacionamiento. Se movía a lo que parecía apenas por encima de la velocidad de un peatón. Las luces de freno brillaban suavemente en la creciente oscuridad. El conductor tenía cuidado. Sé que tienes miedo ahora mismo, dijo el motociclista mayor, bajando el teléfono ligeramente, pero te prometí que no te van a robar el coche. Somos los guardianes de Road Knights y hacemos demostraciones de concienciación sobre la seguridad en escuelas y centros comunitarios esta noche. Recibirás una lección privada que podría salvarte la vida. La confusión comenzó a apoderarse de Michelle. Miró hacia el restaurante. Las ventanas donde podía ver a Raj observando atentamente, pero en lugar de parecer alarmado, sonreía y asentía. Fue entonces cuando notó el coche de policía aparcado silenciosamente en la sombra cerca de la entrada del restaurante. ¿Había estado ahí todo el tiempo? Mira tu mano, sugirió suavemente el motociclista más joven. Michelle bajó la mirada. Todavía agarraba las llaves con fuerza. Tenía los nudillos blancos por el agarre. Tuviste las llaves todo el tiempo, pero aún así se llevaron el coche. ¿Quieres saber por qué? Eso ya no importa. Su Honda estaba completando su círculo en el aparcamiento. Moviéndose. Al mismo ritmo cauteloso, los faros iluminaban cada plaza de aparcamiento que había pasado, creando un espectáculo de luces a cámara lenta que parecía surrealista contra el fondo de su corazón palpitante. La mayoría de los coches modernos, explicó el motociclista mayor. Su tono cambió a algo más educativo. Se puede conducir durante bastante tiempo, incluso después de quitar las llaves. Todo lo que alguien necesita es que lo desbloquees una vez y arranques de inmediato después de eso. Podrían conducir durante horas antes de tener que reiniciar el motor. El tercer motociclista, que había estado callado hasta ahora, añadió, estamos haciendo esta serie de videos para mostrar a los conductores jóvenes lo que puede suceder cuando dejas tu coche, incluso por unos segundos. El truco más común que... Eso es exactamente lo que acabamos de hacer. Alguien te dice que algo anda mal con tu coche y te obliga a salir a revisarlo. Y entonces, los pensamientos acelerados de Michelle comenzaron a calmarse a medida que comprendía. Se fijó en otros detalles. Los parches de sus chalecos mostraban una motocicleta con alas de ángel, no los símbolos aterradores que esperaba. El motociclista mayor llevaba un pequeño pin en el cuello que decía instructor de seguridad certificado. Incluso sus posiciones a su alrededor ya no se sentían amenazantes. Habían mantenido el camino despejado hacia la puerta del restaurante todo el tiempo. Su coche se acercaba, volviendo a su plaza de aparcamiento original. A través del parabrisas pudo ver que el conductor llevaba un chaleco similar a los demás. Su expresión era concentrada, profesional, nada como lo que esperaría de un verdadero ladrón de coches. ¿Pero por qué yo? Michelle finalmente encontró su voz. ¿Por qué esta noche? El motociclista mayor sonrió cálidamente. Estamos atentos a los conductores jóvenes, especialmente a los que trabajan en turnos nocturnos. Hemos estado haciendo demostraciones en el instituto, pero algunas lecciones son más duras cuando son inesperadas. Cuando te vimos caminar sola hacia tu coche, revisando tu teléfono, no realmente. Mirando a tu alrededor, encajabas en el perfil de alguien que necesitaba una llamada de atención. Justo entonces, un agente de policía salió del coche patrulla y empezó a caminar hacia ellos. Llevaba lo que parecía una especie de paquete informativo y su rostro tenía la misma expresión amistosa pero seria que la motociclista. Lista para aprender cómo asegurarse de que esto nunca suceda de verdad,
gritó la agente cuando el coche de Michelle se detuvo perfectamente en su espacio original. Porque estos tipos están a punto de enseñarte algunos trucos que ni siquiera la mayoría de los policías conocen. El conductor del coche de Michelle salió y le devolvió las llaves con un gesto cortés. Era más joven que los demás, probablemente veintitantos, con el pelo oscuro y prolijo y una sonrisa amistosa que ayudó a calmar su corazón, que aún se aceleraba. Tu coche está exactamente como lo encontramos, dijo. Incluso ajustamos el respaldo de tu asiento. La agente de policía con matrícula. El agente Chenderreed acercó una silla plegable cerca de su coche patrulla. Sentémonos un minuto. Sugirió poner la silla cerca del coche de Michelle. ¿Qué acabas de experimentar? Lo vemos pasar. Real al menos 2 veces al mes solo en esta zona. Excepto que esas historias no tienen finales felices. Michelle se hundió en la silla ofrecida, sus piernas finalmente cedieron a su temblor. El aire de la noche se había vuelto más fresco y uno de los motociclistas respetuosamente le puso una chaqueta de moto limpia sobre los hombros. El cuero estaba cálido y sorprendentemente reconfortante. Primero lo primero, dijo el motociclista mayor, sacando lo que parecía una pequeña tableta. Grabamos tu reacción en video. ¿Te importaría verlo? A veces verse a uno mismo en estas situaciones puede ser lo mejor. La maestra Michelle asintió, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. La tableta la mostró caminando hacia su auto. La breve conversación, su momento de vacilación y luego ese paso fatal lejos de la puerta del conductor. Viéndolo ahora. Desde afuera podía ver todas las señales de advertencia que había pasado por alto. Su corazón se hundió al verse a sí misma, mirando hacia abajo al supuesto problema de la tensión, dándole la espalda por completo a su auto en marcha. De hecho, lo hiciste mejor que la mayoría de la gente, comentó el oficial Chen señalando la pantalla. ¿Ves cómo dudaste? Tus instintos intentaban decirte algo, pero entonces la presión social entró en acción. ¿Verdad? No quería parecer grosero o paranoico. El motociclista más joven que conducía su coche habló. Yo trabajaba como consultor de seguridad en centros comerciales. Él explicó que la principal característica con la que cuentan los delincuentes es la gente demasiado educada para confiar en su instinto. Usan nuestros buenos modales en nuestra contra. Ahora, el motociclista mayor dijo, sacando unos papeles del bolsillo de su chaleco, déjame mostrarte lo que realmente significan esos parches en nuestras chaquetas. Extendió varios certificados sobre el capó del coche. Eran credenciales de enseñanza, certificaciones de seguridad e incluso cartas de escuelas locales agradeciéndoles sus programas de seguridad. Todos éramos instructores certificados. El oficial Chen añadió que estos tipos pueden parecer rudos, pero pasan los fines de semana dando clases de defensa personal y talleres de seguridad. Son básicamente osos de peluche en motocicleta. Esto provocó una risa del grupo, rompiendo parte de la tensión restante. La tableta ahora mostraba otros escenarios, diferentes estacionamientos, diferentes situaciones, pero siempre la misma técnica de robo rápido. Michelle se inclinó hacia adelante, completamente absorta en un video. Alguien fingió tener problemas con el coche y pidió ayuda. En otro, afirmaron, choqué el auto de la persona y quería verificar si había daños. El truco que usaron contigo, el motociclista mayor, explicó que se llama la trampa del buen samaritano. Cuentan con jóvenes que quieren ayudar o al menos no quieren parecer groseros. Pero aquí está la cuestión. Ninguna persona legítima te pedirá que salgas de tu auto en un estacionamiento por la noche. Ni un verdadero oficial de policía, ni un ciudadano preocupado, ni siquiera un oficial mecánico. Sen asintió con la cabeza. De acuerdo, incluso si te detengo. Siempre te diré que te quedes en tu coche a menos que haya una razón de seguridad para salir. Y nunca te pediré que revises nada en tu vehículo. Ese es mi trabajo. El grupo de motociclistas había formado un círculo alrededor del coche de Michelle, pero ahora ella notó cómo estaban posicionados. En realidad,
Estaban vigilando, revisando el estacionamiento, asegurándose de que su improvisada lección de seguridad no fuera interrumpida. Se movían con la fluidez y la eficiencia de quienes ya lo han hecho muchas veces, listos para aprender trucos de verdad. Preguntó el motociclista más joven, sacando un conjunto de pequeños dispositivos de una mochila. Te vamos a enseñar cómo convertir tu coche en una fortaleza. Y créeme, lo que te vamos a enseñar no es algo que encontrarás en ninguna clase de conducción. El motociclista más joven extendió varios dispositivos pequeños sobre el capó del Honda, cada uno con aspecto de película de espías. Todos son artículos legales de uso diario que podrían salvarte la vida, explicó, recogiendo lo que parecía un pequeño botón negro. Esto es un rastreador GPS magnético que cuesta unos 20. Los malos de Books Online te meten esto debajo del coche en los aparcamientos y luego te siguen a casa. Michelle sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No tenía nada que ver con el aire nocturno. ¿De verdad que hacen eso?, preguntó. Se ajustó la chaqueta de moto prestada sobre los hombros con más frecuencia de la que crees. La agente Chen dijo, aquí tienes la linterna. Déjame enseñarte algo. La dejó en el suelo junto al coche de Michelle y Cine de Light debajo. CD ve las zonas de metal oscuro. Son escondites perfectos para los rastreadores cada vez que te subes al coche. Deberías echar un vistazo rápido a estos lugares. El motociclista mayor asintió con aprobación. Pero eso es solo el principio. Mira esto. Sacó su teléfono y abrió lo que parecía una aplicación de mapas normal. Consejo de seguridad gratuito: nunca uses tu dirección real en el GPS. En su lugar, elige un lugar público cercano, como un supermercado. Así, si alguien se sube al coche, no tendrá tu dirección al instante. Michelle pensó en el historial de navegación de su propio teléfono con una sensación de hundimiento. Cada viaje de ida y vuelta a casa se guardaba allí, fácilmente accesible para cualquiera que tuviera su teléfono en sus manos. La motociclista más joven continuó la lección mostrando un pequeño sensor de movimiento que se puede pegar a su ventana. Este emite un pitido fuerte si alguien se acerca demasiado a su auto mientras está estacionado. Es ideal para estudiar hasta tarde en la biblioteca o trabajar en turnos nocturnos. Mientras se movían alrededor del auto, cada consejo de seguridad parecía más valioso que el anterior. Le mostraron cómo verificar si alguien había manipulado sus puertas, cómo detectar señales de que su auto había sido marcado por ladrones e incluso cómo usar su llavero como alarma en una emergencia. El botón de pánico de su llavero funciona desde más lejos de lo que cree. La motociclista mayor explicó, aquí hay un truco. Si duermes con las llaves puestas y escuchas algo sospechoso, presiona el botón de pánico, la alarma de tu auto se activará y la mayoría de los malhechores correrán antes que llamar la atención. La oficial Chen intervino con sus propios consejos, mostrando a Michelle cómo inclinar correctamente los espejos laterales para eliminar los puntos ciegos y crear una vista más amplia de su entorno. La mayoría de las personas colocan los espejos para ver su propio auto. Pero eso solo crea zonas muertas en las que alguien podría esconderse. Las demostraciones prácticas continuaron con cada consejo más interesante que el anterior. Le mostraron cómo usar la cámara de su teléfono para documentar rápidamente vehículos sospechosos, cómo crear un sistema de código simple con familiares para emergencias e incluso cómo usar elementos básicos en su auto como herramientas de autodefensa si es necesario. El manual del propietario de su auto. La motociclista más joven dijo que sacarlo de la guantera es en realidad una gran herramienta de autodefensa. Es pesado, duro y nadie lo espera. Además, tenerlo en la mano parece totalmente natural cuando estás cerca de tu auto. Lo que más impresionó a Michelle fue cómo los motociclistas hicieron que todo pareciera práctico y no amenazante. No hubo alarmismo, solo consejos sencillos y directos que tenían mucho sentido. Incluso añadieron humor para mantener las cosas ligeras, compartiendo historias divertidas sobre las veces que sus propias medidas de seguridad habían causado falsas alarmas. La clave, dijo la motociclista mayor,
Es ver a Melle practicar revisar debajo de su auto con la linterna para hacer de la seguridad un hábito, no un miedo. No te estamos enseñando a tener miedo, te estamos enseñándote a estar preparado. El oficial Chen sonrió cuando Michelle localizó con éxito el rastreador GPS de práctica que habían escondido. Ya te estás volviendo bueno en esto. Listo para aprender algunos trucos avanzados. Espera a ver lo que estos chicos pueden enseñarte sobre el uso de tu teléfono inteligente como sistema de seguridad. Tu teléfono inteligente es probablemente la herramienta de seguridad más poderosa que tienes. El motociclista más joven dijo sacando su propio teléfono, pero la mayoría de la gente ni siquiera usa el 10% de sus funciones de seguridad. Le hizo un gesto a Michelle para que sacara su teléfono, que aún estaba caliente por estar en su mochila y el auto. El estacionamiento se había vuelto más silencioso ahora, con solo el sonido ocasional de autos pasando. En la cercana autopista, las luces del restaurante proyectaban un cálido resplandor sobre su aula improvisada y el aroma a café recién hecho se extendía cada vez que se abría la puerta. Algunos clientes curiosos se habían reunido en las ventanas para observar, pero los motociclistas mantuvieron la clase enfocada y profesional. Lo primero que dijo el oficial Chen, señalando la configuración del teléfono de Michelle: configuremos correctamente sus contactos de emergencia. La mayoría de la gente simplemente introduce los números de teléfono, pero hay mucho más que puede hacer. Le mostró a Michelle cómo agregar información médica específica, tipo de sangre y alergias, todo accesible desde la pantalla de bloqueo en caso de emergencia. La motociclista mayor intervino: aquí hay un truco que la mayoría de la gente desconoce. Puede configurar su teléfono para que envíe una alerta automática con su ubicación si no se ha movido durante un tiempo determinado. Perfecto para paseos nocturnos hasta el coche o excursiones de senderismo en solitario. Los ojos de Michelle se abrieron de par en par mientras la guiaban por varias aplicaciones y configuraciones que ni siquiera sabía que existían. Le mostraron cómo configurar llamadas falsas que parecieran reales, cómo compartir rápidamente su ubicación con contactos de confianza e incluso cómo apagar el flash de su teléfono. En una luz estroboscópica de seguridad: mira esto, dijo el motociclista más joven, demostrando una serie particular de pulsaciones de botones. Si pulsas el botón de encendido 5 veces rápidamente, alerta silenciosamente a los contactos de emergencia y comienza a grabar un video. Nadie a tu alrededor sabría que lo has hecho. Pasaron a mostrarle aplicaciones que podían rastrear su ruta a pie y alertar a sus amigos si se desviaba de su camino habitual. La mejor parte, explicó el oficial Chen, es que todas estas son funciones gratuitas. No necesitas comprar nada caro. El grupo había formado un círculo cómodo bajo las luces del estacionamiento con Michelle, probando cada nueva técnica a medida que la enseñaban. La presencia intimidante inicial del motociclista se había transformado por completo. Eran como tíos expertos en tecnología compartiendo secretos familiares. Aquí hay otro truco genial, dijo el motociclista mayor, mostrándole cómo usar las funciones de brújula y nivel de su teléfono. Si alguna vez estás en un estacionamiento y no recuerdas dónde estacionaste, toma una foto de los pilares cercanos. Suelen tener números de sección y tu teléfono guarda automáticamente los datos de ubicación. Michelle estaba particularmente impresionada por la aplicación de cámara del tablero. Recomendó que no solo grabe mientras conduces. El motociclista más joven explicó que también puede detectar si alguien choca tu auto mientras estás estacionado y comenzar a grabar automáticamente. Mientras probaban cada nueva función, los motociclistas compartieron historias reales de cómo estas herramientas los habían ayudado. Estaba el estudiante universitario que evitó a un posible acosador usando la función de llamada falsa y el adolescente que ayudó a atrapar a un ladrón de autos en serie gracias a una cámara de teléfono bien ubicada. El oficial Chen les recordó que la mejor herramienta de seguridad es la que realmente usarás. Por eso nos enfocamos en funciones cotidianas sencillas que no requieren que cambies demasiado tu rutina. Le mostraron a Michelle cómo probar cada función, asegurándose de que pudiera activarlas rápidamente sin mirar su teléfono.
Los escenarios de práctica que crearon fueron prácticos y realistas. Caminar hacia su auto después de un turno de noche, parar a repostar por la noche o estudiar sola en un lugar público. Recuerda, dijo el motociclista mayor mientras Michelle completaba con éxito otro escenario de práctica. La tecnología es genial, pero es solo una herramienta. Tu mejor defensa sigue siendo la conciencia y confía en tu instinto. Tu teléfono está ahí para respaldarte. No reemplaces tus instintos. La lección concluyó con una demostración final. Cómo convertir su teléfono en una baliza de emergencia visible desde lejos. Michelle activó la función estroboscópica. La brillante luz intermitente iluminó los rostros sorprendidos e impresionados del restaurante. Los clientes seguían observando desde las ventanas, listos para aprender a integrar todas estas herramientas en un sistema de seguridad completo. El motociclista más joven preguntó, buscando su mochila de nuevo. Lo que vamos a mostrarte a continuación une todo. Un sistema de seguridad es como una cadena. El motociclista mayor explicó, extendiendo un diagrama simple sobre el capó del auto de Michelle. Cada cosa que te hemos enseñado es un eslabón, pero son mucho más fuertes cuando se conectan. El documento mostraba un diagrama de flujo de diferentes escenarios con flechas que conectaban varias respuestas y acciones. La noche se había vuelto más fresca y más autos habían entrado al estacionamiento del restaurante. Algunas personas que habían estado observando a través de las ventanas habían salido, manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente interesadas en la lección. Michelle notó que una madre le señalaba cosas a su hija adolescente. Ambas tomaban notas en sus teléfonos. Vamos a juntarlo todo. La oficial Chen sugirió sacar algunas fichas. Vamos a repasar algunas situaciones del mundo real y nos mostrarás cómo usar todo lo que has aprendido. Ella le entregó las fichas al motociclista más joven, quien las barajó con una sonrisa. El primer escenario era simple: caminar hacia tu auto. Después de un turno de noche, Michelle respiró hondo y comenzó a demostrar. Primero tendría mis llaves listas antes de... Al salir del edificio, empezó a ganar confianza mientras hablaba. Teléfono en mano. Contacto de emergencia. La pantalla estaba abierta y yo había usado la cámara para escanear el estacionamiento antes de salir. El motociclista mayor asintió con aprobación. Bien. ¿Qué más usaría? El reflejo en las ventanas para comprobar si alguien me seguía. Michelle continuó señalando los grandes ventanales del restaurante. Y yo tendría mi teléfono configurado para hacer esa llamada de emergencia si lo tocaba 5 veces. Pasaron por más escenarios, cada uno un poco más complejo que el anterior. Los motociclistas añadieron giros inesperados. Un estacionamiento oscuro con luces rotas, un desconocido preguntando por direcciones, un coche que lo seguía demasiado de cerca en una calle tranquila. Para cada situación, Michelle combinó diferentes herramientas y técnicas que le enseñaron. Vea cómo todo fluye. El motociclista más joven preguntó, demostrando cómo una medida de seguridad conduce naturalmente a otra. Si algo te parece extraño, empieza con la conciencia básica y luego añade capas de protección según sea necesario. El oficial Chen compartió una historia sobre una joven que usaba técnicas similares para evitar una situación peligrosa. Una noche, notó que alguien seguía su coche. El oficial explicó que, en lugar de entrar en pánico, usó todo. Se habló de llamar a un amigo por el altavoz, conducir hasta una comisaría y tener la cámara del coche grabando todo el tiempo. Las demostraciones prácticas continuaron con cada motociclista aportando experiencias personales y ejemplos del mundo real. Le mostraron a Michelle cómo crear una red de seguridad. Una red de lugares, personas y recursos de confianza en los que podía confiar en diferentes situaciones. El motociclista mayor explicó que caminar alrededor del Honda es una zona segura móvil, pero solo si se usa correctamente. Le mostró cómo acercarse a su coche de forma segura, cómo usar sus funciones a la defensiva y cómo tomar decisiones rápidas en situaciones inesperadas. El creciente público de clientes del diner añadió un elemento inesperado a la lección.
La gente compartió sus propias experiencias e hizo preguntas, convirtiendo el aparcamiento en un taller improvisado de seguridad comunitaria. Los motociclistas respondieron cada pregunta con profesionalismo, siempre volviendo a centrarse en soluciones prácticas y realistas. Lo mejor de todo lo que les hemos mostrado. El motociclista más joven dijo que ayudar a Michelle a practicar un truco telefónico particularmente ingenioso es que funciona en cualquier lugar. Estos no son solo consejos de seguridad para el aparcamiento, sino consejos de seguridad para la vida. La confianza de Michelle creció con cada escenario de práctica exitoso. El miedo de la tarde se había transformado en algo más. Una conciencia tranquila y capaz que parecía natural en lugar de paranoia. Se encontró detectando posibles problemas incluso antes de que los motociclistas lo señalaran. «Lo estás consiguiendo», dijo el oficial Chen con orgullo mientras Michelle manejaba con fluidez otro escenario sorpresa. «Mira cómo no te estás abalanzando sobre Shadows, pero tampoco los estás ignorando. Ahí es exactamente donde quieres estar». El motociclista mayor miró su reloj y sonrió. «Listo para la prueba final, porque lo que viene a continuación pondrá a prueba todo lo que has aprendido de una manera que nunca olvidarás». Hora de la prueba final. El motociclista mayor anunció, reuniendo a todos, con su permiso, vamos a crear 3 escenarios del mundo real aquí mismo en el estacionamiento. Usarás todo lo que has aprendido esta noche para manejarlos. Sus ojos brillaron de emoción mientras miraba a Michelle. Creo que estás lista. El estacionamiento del restaurante se había convertido en un aula inesperada con la multitud reunida formando un círculo suelto alrededor del área de práctica. El aire nocturno era fresco y las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre la acera. Incluso algunos empleados del restaurante habían salido durante sus descansos para observar. Por seguridad y con fines de aprendizaje, el oficial Chen explicó, estaré aquí todo el tiempo. Ninguno de estos escenarios te pondrá en peligro real, pero se sentirán muy reales. Sacó su cuaderno y calificaremos tu desempeño en cada situación. El primer escenario comenzó sin previo aviso mientras Michelle caminaba hacia su auto. Uno de los motociclistas más jóvenes se acercó a ella preguntándole cómo llegar a la autopista. Era amable y cortés, pero seguía intentando acercarse más de lo que le resultaba cómodo. La multitud observaba atentamente cómo Michelle manejaba la situación. «Perfecto», gritó el motociclista mayor mientras Michelle demostraba exactamente lo que le habían enseñado. Mantuvo una distancia segura, estuvo atenta a su entorno y usó el reflejo de su teléfono para ver si había otras personas cerca. También se había posicionado de modo que las ventanas del restaurante siempre estuvieran a la vista. Pero ahora se vuelve más complicado. El motociclista más joven sonrió, preparando el segundo escenario. Esta vez, Michelle tuvo que lidiar con 2 situaciones a la vez. Una persona sospechosa acechando cerca de su auto y un hombre aparentemente inocente. La creciente multitud de espectadores añadió una capa extra de realismo a los escenarios. Algunas personas tenían sus teléfonos grabando las demostraciones para su propia educación en seguridad. Un grupo de adolescentes observaba con especial atención, asintiendo y susurrando entre ellas mientras Michelle mostraba cómo. Para manejar cada situación, observe cómo usa su entorno. El oficial Chen señaló al público las superficies reflectantes, la iluminación, la proximidad a los espacios seguros, lo está uniendo todo. Los comentarios del oficial ayudaron a todos a comprender las aplicaciones prácticas de cada técnica de seguridad. El escenario final fue el más desafiante. Los motociclistas crearon una situación en la que Michelle tuvo que llegar a su auto mientras lidiaba con múltiples distracciones y amenazas potenciales. Querían ver si podía mantener la atención mientras manejaba varias cosas a la vez. Recuerden, el motociclista mayor gritó, usa todo lo que has aprendido. Tu teléfono, tu entorno, tus instintos, todas son herramientas en tu kit de seguridad. Michelle avanzó por el escenario con creciente confianza. Demostró cómo usar las funciones de seguridad de su teléfono sin parecer obvio,
cómo mantener la atención mientras parece estar alerta y cómo posicionarse estratégicamente en relación con las amenazas potenciales. La multitud estalló en aplausos espontáneos cuando completó con éxito la prueba final. Incluso algunos camioneros que habían entrado al estacionamiento para tomar un café se unieron, claramente impresionados por la naturaleza práctica de las demostraciones que el motociclista mayor anunció a todos. Así es como uno se comporta en el mundo real. Sin pánico, sin paranoia, solo conciencia práctica e inteligente. Se giró hacia Michelle con orgullo. Has tomado todo lo que te enseñamos y lo has hecho tuyo, dijo el oficial Chen. Lo realmente impresionante es lo natural que lo hiciste. Mira, ese es el objetivo. La seguridad debe ser algo natural, no algo que te genere ansiedad o miedo. Los motociclistas más jóvenes comenzaron a empacar sus materiales de demostración, pero el aprendizaje aún no había terminado. El motociclista mayor tenía una sorpresa más. Dijo con una sonrisa, ¿te gustaría ayudarnos a enseñar estas mismas habilidades a otros? Porque lo que viene después podría ayudar a mantener a mucha más gente segura. El estacionamiento se había transformado de un lugar de miedo a primera hora de la noche a un espacio de empoderamiento y aprendizaje comunitario, mientras la multitud seguía observando y aprendiendo. Estaba claro que esta noche tendría un impacto duradero mucho más allá de la educación en seguridad de una sola persona. 3 semanas después de esa noche transformadora, en el ruidoso estacionamiento, Michelle se paró frente al auditorio repleto de su escuela. Los mismos motociclistas que le habían enseñado. Estaban sentados en la última fila, asintiendo con la cabeza mientras compartía su historia con cientos de compañeros. Pensé que estaba a punto de perder mi auto esa noche. Comenzó con voz firme y segura. En cambio, obtuve un conocimiento mucho más valioso que podría salvar vidas. La pantalla detrás de ella mostraba clips de esa noche, cuidadosamente editados para resaltar las lecciones de seguridad sin causar miedo. Los Guardian Road Knights habían convertido su experiencia en el primer episodio de su nueva serie de concienciación sobre seguridad. El video ya había alcanzado más de 1 millón de visitas en línea con comentarios de personas que compartían sus propias historias y les agradecían los consejos prácticos. Lo mejor es lo simples que son estos consejos de seguridad. Michelle explicó a su atenta audiencia. Demostró algunas de las técnicas telefónicas que había aprendido. Se ganó murmullos de sorpresa. Cuando mostró cómo las aplicaciones cotidianas podían convertirse en herramientas de seguridad, probablemente tengas la mayoría de estas funciones en tu teléfono. Ahora mismo, simplemente no sabías que existían. En las semanas transcurridas desde esa noche, las cosas habían cambiado de manera notable. En la ciudad, el restaurante había instalado mejor iluminación en su estacionamiento y comenzó a ofrecer escoltas a los empleados. Autos durante los turnos de noche. Otros negocios habían seguido el ejemplo, creando un efecto dominó de las medidas de seguridad mejoradas en toda la comunidad. El oficial Chen, quien se había convertido en un visitante habitual de estas presentaciones, compartió algunas estadísticas alentadoras. Los informes de incidentes en estacionamientos habían disminuido significativamente desde que comenzaron su campaña de concientización. Más importante aún, la gente estaba mejorando en la prevención de situaciones peligrosas antes de que pudieran desarrollarse. No se trata de vivir con miedo. Michelle explicó, haciendo eco de lo que los motociclistas le habían enseñado. Se trata de vivir con inteligencia. Pasó a la siguiente diapositiva que mostraba una serie de diagramas simples. Esto es lo que yo llamo mapas de seguridad. Formas de planificar tu rutina diaria para mantenerte más seguro sin volverte paranoico. El motociclista mayor se puso de pie para compartir algunas noticias que provocaron emocionados susurros entre la multitud. Su programa de concientización sobre seguridad había captado la atención de varias organizaciones nacionales. Se estaban desarrollando planes para expandir sus enseñanzas a otras ciudades. La historia de Michelle sirvió como catalizador de un movimiento más amplio. Pero el verdadero cambio, Michelle, continuó, ocurre persona a persona.
Señaló a su hermano menor, sentado en la primera fila. Después de aprender sobre seguridad vial, fundó un club escolar enfocado en la enseñanza. El club, que enseñaba habilidades básicas de autodefensa y concienciación a los estudiantes más jóvenes, se había convertido rápidamente en una de las actividades extraescolares más populares. La presentación concluyó con una demostración práctica. Los estudiantes voluntarios se acercaron para practicar las técnicas. Cada éxito generó confianza en la sala. Los motociclistas se movieron entre la multitud ofreciendo consejos y respondiendo preguntas. Su presencia, antes intimidante, ahora es una fuente de consuelo y conocimiento. Michelle concluyó que esa noche podría haber sido muy diferente, pero gracias a que estas personas se preocuparon lo suficiente como para enseñar en lugar de solo asustar, ahora todos estamos más seguros. Señaló a los motociclistas, al oficial Chen e incluso a algunos miembros del personal del restaurante que habían venido a apoyar la presentación. Mientras los aplausos llenaban el auditorio, Michelle vio algo que la hizo sonreír. Varios estudiantes ya estaban practicando las aplicaciones de seguridad que discutieron. Mientras otros formaban grupos para practicar las técnicas durante las pausas del almuerzo, el conocimiento se estaba difundiendo, creciendo y evolucionando. Los Guardian Road Knights habían programado presentaciones similares en escuelas de todo el estado. Su simple mensaje de que la seguridad proviene del conocimiento y la conciencia, no del miedo, llegaba a más personas cada día. Todo había comenzado con una lección inesperada en el estacionamiento de un restaurante. La próxima vez que vean a un grupo de motociclistas, dijo Michelle con una sonrisa, recuerda que podrían ser tus ángeles guardianes disfrazados. El público se rió, pero el mensaje fue claro. La seguridad no se trata de parecer duro o tener miedo, se trata de ser inteligente, estar preparado y, lo más importante, compartir lo aprendido con los demás.